Vamos a ver hoy Colosenses 2, versículos 11 al 14. 11 al 14. Muy bien. Vamos a ver lo que vimos la semana pasada primero. Si me pueden dar aquí el poder para hacerlo. Sí, necesito nada más el... Ándale, ay sí, me gusta el poder. Todos nos gusta el poder, ¿verdad? Muy bien. La semana pasada vimos que debemos tener cuidado de no ser cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Si no, no puedo cubrir todo lo que hemos cubierto cada semana. Entonces, esto es importantísimo. Si no has visto ciertos mensajes, porque esta es una continuación, ¿sí? Es una carta. Él está haciendo su argumento aquí. Entonces, no van a poder entender completamente lo que estamos hablando hoy si no entienden el contexto. Voy a tratar de dar el contexto, pero a veces no basta porque vimos tantas cosas en tantas semanas. Debemos tener cuidado de no ser cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Hay muchas filosofías en cómo debemos manejar nuestras vidas y había muchas filosofías en ese tiempo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego vimos que el Mesías es completamente divino. Ahora, ¿sí? Completamente divino y no comparte su divinidad con otro ente. Dijimos eso porque había ciertas creencias que pensaban que los ángeles o otras entidades o hasta los mismos elementos eran parte, que tenían parte en lo que era la salvación o en lo que era controlar el mundo y todo eso. Entonces, el Mesías, Pablo nos dejó en claro que él es completamente divino y no comparte su divinidad con otro ente, con nadie ni nada, ¿sí? Porque Yahweh le dio esa autoridad, ¿sí? Luego vimos que estamos completos en el Mesías, en esta vida y en la vida venidera. Porque también ahí estaban diciendo que está bien, no hay problema, tú puedes creer en el Mesías, pero necesitas esto. Necesitas este conocimiento que no está ni en la Biblia, está fuera de la Biblia. Entonces ahí había muchas creencias y hoy en día hay muchas creencias, pero nosotros estamos completos en el Mesías, y en esta vida y en la vida venidera, porque vamos a reinar con Él. Y luego el último, el Mesías es la cabeza del cuerpo y de todo gobierno y toda autoridad. Él es cabeza de todo. Y ya más adelante, Yahweh va a mandar a su hijo aquí con ¿cómo? Sí, vara de hierro. ¿Sí? Entonces para ya no controlar, sino reinar sobre todos. Y nadie va a poder hacerle frente, porque así va a ser el reino. Muy bien. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver, comenzando con el versículo 11. En él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo mediante la circuncisión que viene del Mesías. Antes de entrar en todo esto, es importante recordar cuál es el contexto de lo que está hablando Pablo. Porque si lo tomamos fuera de contexto, nos da pretexto para creer todo lo que uno quiere creer. Pero el contexto de lo que él ha estado argumentando es la preeminencia del Mesías, que está sobre todos, y la suficiencia del Mesías, que no necesitamos más en cuanto al plan de redención de Yahweh. Eso es todo lo que necesitamos. Y especialmente en cuanto al plan de redención, no hay otro medio por lo cual que podemos ser salvos de la muerte,
salvos de la muerte. Estamos hablando de la muerte. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver esto también, que la Torah nos salva de alguna manera. De la muerte no, pero nos salva de qué? Muchas consecuencias. Porque dice, es vida y bendición. Si no seguimos la Torah, es muerte y maldición. Entonces, sí nos salva de consecuencias, pero no de la muerte. Entonces, es importante hacer esa distinción para entender por qué vino el Mesías, el plan de redención de Yahweh. Entonces, no hay otro medio por lo cual que podemos ser salvos de la muerte. Ni un gobierno, ni una autoridad, ni las obras, ni rituales, ni filosofías, ni argumentos persuasivos, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ahora entramos comenzando aquí en el 11. Pablo usará en el pasaje que vamos a ver hoy 2 señales físicas. 2 señales físicas. Uno es la circuncisión y otro es la inmersión, el bautismo. ¿Sí? 2 señales físicas para enseñar lo que significa estar en el Mesías. Por eso dice, en él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos. Algunas personas ya comienzan a decir desde aquí que Pablo está hablando en contra de la circuncisión y no es su argumento. No está hablando en contra de la circuncisión de ninguna manera. De ninguna manera. Está utilizando a la circuncisión para entender algo espiritual. ¿Sí? Entonces, muchos ven esto como Pablo hablando en contra de la circuncisión. La circuncisión es una señal de ¿qué? La incisión, hablando de circuncisión en la carne, es señal del pacto entre Yahweh y su pueblo. ¿Sí? Sin embargo, ese acto o ese señal no garantizaba que la persona realmente estaba en el pacto. ¿Sí? Uno puede estar circuncidado y estar blasfemando a Yahweh todos los días. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ya eso es importante entender. Y entender que desde el Antiguo Testamento, desde el Tanaj, como lo conocemos, ya se enseñaba que no era suficiente solamente la circuncisión de circuncisión física. Desde antes. Porque algunas personas dicen, no, es que Pablo enseñó algo nuevo. Que nada más él dijo que no, es que la circuncisión del corazón, nada más él habló de eso, pero no, eso es mentira. Es una mentira grande. Y eso es importante entender para entender lo que Pablo está diciendo aquí. Porque ahí en Deuteronomio 10, versículos 12 al 16, dice así. Estamos hablando, Moisés está hablando. Y así que ahora Israel, todo lo que Yahweh su Elohim pide de ustedes es que teman a Yahweh su Elohim. Sigan sus caminos, que lo amen. Y sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. Que le obedezcan por el propio bien de ustedes. Los mitzvot, que son los mandamientos y regulaciones de Yahweh que yo les estoy dando hoy. Esa es la segunda vez que Moisés les está dando los mandamientos. Miren, y el firmamento, el cielo más allá del firmamento, la tierra y todo en ella, todo pertenece a Yahweh su Elohim. Solo que Yahweh tomó suficiente placer en sus padres para amarlos
y escogió a su Sera, lo que es descendencia, después de ellos a ustedes, por sobre todos los pueblos, como aún Él hace hoy. Todo esto diciendo, tienen que obedecer y luego ya. Por lo tanto, la razón por la cual estoy diciendo esto, circuncidan el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz. Yahweh desde el Antiguo Testamento, desde Torah, está diciendo que no, tú puedes circuncidarte ya físicamente y no es suficiente. No es suficiente. Por eso la circuncisión física no puede salvar a nadie, a ninguna persona. Ni la ley, ni la Torah puede salvar a nosotros de la muerte. Nadie. Entonces, circuncidan el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz. Y luego en Jeremías 4 dice, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, circuncídense para Yahweh, remuevan los prepucios de su corazón. De otra forma, si no lo hacen, mi furia os soltará como el fuego, quemando tan caliente que nadie la puede apagar, porque sus obras son tan malvadas. Wow. Cubrimos estos versículos para entender que el concepto, lo que dijo Pablo en Romanos y aquí, es algo que ya viene de Yahweh. Él no lo hubiera enseñado si no fuera algo de Yahweh. Entonces, entendemos ahora, ¿qué es la circuncisión del corazón? Hay algunas versiones que dicen que abrir el corazón, como que la idea de suavizar el corazón, y eso tiene entendido por lo que dijo, no sean más de dura cerviz, no endurecen sus corazones, ya abren sus corazones para que puedan realmente hacer lo que Yahweh tiene. Pero aquí mismo, en el versículo 11, tenemos la respuesta. ¿Qué es ser circuncidado del corazón? Dice ahí, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo. ¿Sí? Ya despojándose de esas inclinaciones carnales del cuerpo. Dejando que las obras de la carne. Ya más adelante vamos a tener algunas listas ahí y vamos a ver exactamente lo que está hablando. Pero dejando las obras de la carne, dejando todo lo que es de nosotros, todo lo que este cuerpo nos lleva a hacer, todo lo que es la inclinación carnal que nos lleva a hacer. Entonces despójense de las inclinaciones carnales del cuerpo. Hay que circuncidar el corazón. Recuerden que el corazón, ¿qué es? ¿Estamos hablando del aparato que bombea la sangre? No. Estamos hablando del centro del ser. ¿Qué es el centro del ser realmente? La mente. La mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues exactamente como Pablo en un momento dijo, tomen cautivo todo pensamiento, ¿sí? Para poder decir, ok, agarro el pensamiento, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno? Me lo quedo. ¿Es malo? Lo tiro. ¿Sí? Esa es la idea. De ya poder ya caminar en todo lo que Yahweh quiere. Luego dice así, mediante la circuncisión que viene del Mesías. Ahora, es interesante que usa esas palabras y casi nunca hablamos de esto. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Hay una circuncisión diferente ahora?
de lo que hemos visto, porque aquí vimos en Deuteronomio, en Jeremías, que está hablando de circuncidar el corazón, abrir todo y poder aceptar lo que Él está diciendo y hacer lo que está haciendo, lo que está diciendo. Entonces, no es algo diferente, sino Pablo usa algo más para entenderlo, no reemplazarlo. Porque el siguiente versículo, muchos usan esto para decir, Yahweh reemplazó la circuncisión con el bautismo. Calmados. No está diciendo esto. Está explicando, está usando estas dos señales físicas juntas para poder entender que somos en el Mesías, que debemos ser ahí. Entonces dice ahí, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con Él en la inmersión. Como dije, la mayoría en el cristianismo, aquí dicen que Pablo está enseñando que la inmersión, el bautismo, reemplazó a la circuncisión. Ahora, ¿sería correcto si la inmersión o el bautismo fuera algo nuevo? ¿Surgió en el primer siglo el bautismo? Claro que no. El bautismo es desde la ley. La ley habla de diferentes bautismos, diferentes inmersiones, y la mayoría de las inmersiones, casi todos, yo creo que si no todos, tienen que ver con ¿qué? Purificación. El señal que uno ya se está purificándose o ya se purificó. ¿Sí? Entonces, la inmersión no es algo nuevo. Junto con la circuncisión, ahí está, dentro de todo lo que tenía que ver el pueblo de Israel y las instrucciones de Yahweh. Entonces, ¿qué es la inmersión? Es una señal física de algo que debe estar pasando, ¿dónde? En el interior, en el corazón, en la mente. Entonces, Pablo está usando la circuncisión y el bautismo para decir, mira, es lo mismo. La idea es, tú puedes bautizarte. ¿Y cuánta gente conocemos que se han bautizado? Y ya, pues desde el principio, desde que se bautizaron, no siguieron. O se bautizaron y 20 años después no están siguiendo. Entonces, es una garantía que a bautizarte ya cambia todo. Algunos piensan así, que el bautismo es algo mágico, que nada más bajas en el agua y subes del agua y ya automáticamente nunca vas a hacer nada malo. Y lo agarran como un amuleto. Y no es así. Pero el bautismo tiene que ver con debe de ver con lo que está pasando dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Es igual, la circuncisión era es una señal del pacto, y esa señal del pacto debe llevarte a circuncidar tu mente, tu corazón. Lo que debe hacer. La circuncisión que recibieron al ser sepultados juntamente con Él. Ahora, esto es importantísimo aquí. Pues todo es importante, ¿verdad? Nada más es mi frase, ¿verdad? Dice, por medio del cual, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con Él en la inmersión. Entonces, ¿qué significa ser sepultado? Que morimos, ¿no? Cuando alguien es sepultado es porque murieron. Claro que significa morir. Entonces, cuando fuimos sepultados en la inmersión, la idea de sepultarnos en Él, ¿qué significa? Que moría a mí mismo. Moría lo que seguía antes. Cedí control
arrepentí de mi vida anterior. Y arrepentir, ¿qué significa? Teshuvah en hebreo. Dar la vuelta, dejar lo que está acá, dar la vuelta e ir hacia Yahweh. ¿Sí? Eso es lo que es morir, porque muero a esto. Dar la vuelta, dejar la vida vieja, es una decisión. Entonces, en el momento, aun cuando uno pone su fe en el Mesías, en el fe en Yahweh, en su Hijo, ¿qué debe hacer? Debe dar la vuelta. Y la inmersión es una señal de eso. Es que la salvación, mira, ahí estaba platicando con algunos. Una de las discusiones mayores en el primer seminario donde fui fue esto. ¿Tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, nada más? ¿O tu Salvador y Señor? Entonces, ahí estábamos como estudiantes, bien inteligentes a los 18, 19, 20, 21, 22 años. Ahí discutiendo algo que es tan claro en la Escritura, pero el hombre es terco y quiere una historia romántica diciendo, Dios mandó a su Hijo a morir y nada más voy a aceptarlo como mi Salvador y ya, todo va a estar bien. No importa lo que hago el resto de mi vida, estoy salvo. Bien romántico. Es una historia, una de las historias más románticas de todos los tiempos, pero es mentira, porque es una decisión. Segunda de Corintios 5 dice, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí mismo, no más para esto, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según los criterios humanos. Y aun si hemos conocido al Mesías según los criterios humanos, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en el Mesías, es una nueva criatura. Para ser una nueva criatura, ¿qué tienes que hacer? Morir. Tienes que morir a esto. Dar la vuelta y ser una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Ya pasaron. Y ahora todo se ha hecho nuevo. Ya de aquí en adelante, ya cuando doy la vuelta, ya cuando muero con Él, ya es algo nuevo. ¿Sí? También, y luego dice, por medio de la cual, ¿por medio de qué? Por medio de la inmersión, también resucitaron juntamente con Él. En Romanos 6, 12 dice, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con Él en la inmersión, por medio de la cual también resucitaron juntamente con Él mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de entre los muertos. Creo que ya brinqué el 6, el Romanos, no lo puse. Bueno, les voy a leer Romanos 6, 4. Dice, pues por la inmersión quedamos sepultados con Él en la muerte. ¿Qué dice ahí? Quedamos sepultados. ¿Qué significa quedar sepultado? Quedar muerto. ¿Pero quién? El viejo yo. Quedamos sepultados. Tenemos que dejarlo ahí. De repente tú y yo queremos resucitar al viejo yo. ¿Ven? Ahí estamos, ándale, pero me gusta, ándale, vente para acá. Pero tenemos que quedarnos
sepultados, dice ahí, con Él en la muerte, para que así como el Mesías lo resucitó de entre los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Gracias. Ahí está, gracias. Muy bien. Lo puse en otra parte, yo creo. Ya era lo siguiente. Muy bien. Entonces, una vida nueva. Una vida nueva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo iniciamos una vida nueva? Así exactamente lo que dice en el 12. Mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de entre los muertos. ¿Cómo voy a tener nueva vida? Voy a tener nueva vida por medio de creer en la resurrección. Creer que Yahweh resucitó. Si, como dice Pablo, si la resurrección no es cierta, ¿no es cierto? Vana es nuestra fe. Somos los más desdichos de todo el mundo. Pero creemos que el poder de Yahweh levantó a Yahushua de entre los muertos y nosotros también tenemos la esperanza de un día que nos va a resucitar. Y no solamente eso, que ahora puedo dar la vuelta y tener vida en Él. La convicción de la resurrección, porque si Él resucitó, así podemos iniciar una nueva vida y tenemos la esperanza de la resurrección y la redención total. Somos redimidos ahorita, pero no completamente. La redención total llega cuando yo resucito de entre los muertos y ya tengo un cuerpo incorruptible, un espíritu nuevo. Eso es cuando comienza o soy redimido completamente en su totalidad. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Entonces, entendemos que no está en contra de ni la circuncisión, ni el bautismo. Está usando los dos para entender quiénes somos en Él y qué es lo que debemos estar haciendo. ¿Sí? Entonces, llegamos al 13. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne. Primero los delitos, ¿verdad? Muertos en los delitos, por cuanto todos pecaron y están privados o destituidos de la gloria de Elohim, de Dios. Ahí eso fue lo que pasó en nuestros delitos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no había realmente una esperanza para nosotros. Entonces estaban muertos en los delitos. Está hablando a ellos ahora, a los de Colosas, diciendo, y me imagino a no los judíos que habían creído en ese momento. Porque lo siguiente que dice, y en la incircuncisión de su carne. No estaba hablando de los judíos en ese momento, porque ellos ya tenían la circuncisión de la carne, la señal del pacto, y estaban creyendo en el Mesías. Estaban circuncidando su corazón. Y dice en la incircuncisión de su carne, no tenían la señal del pacto, como muchos de nosotros, ¿sí? Muchos que están aquí están estaban fuera. En ese tiempo también, muchos de los gentiles que llegaban a la verdad no estaban circuncidados en la carne, pero estaban muertos, y aún así, aún muertos en delitos y en la incircuncisión de su carne, no estaban dentro del pacto. Dice, Elohim les dio vida juntamente con Él, con el Mesías, perdonándoles todos los delitos. Les dio vida juntamente con Él, por gracia. Estuvimos hablando de eso también antes de la primera clase. Y estábamos hablando que la gente piensa que no creemos en la gracia, que no creemos en Yahushua, en Jesús, para la salvación. Pero no,
No es así. Nosotros creemos que es por gracia, por medio de la fe. Es imposible. No, de otra manera, no es posible. Porque la ley no fue dada para dar vida sobre la muerte. La ley fue dada para la vida aquí. Para saber cómo vivir, cómo caminar. Estábamos muertos y no podíamos hacer nada. Nos dio un favor, la vida. Y otra vez, una nueva vida y la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Eso es importante, entender las dos. Una nueva vida aquí en la tierra, de poder caminar y tener vida y bendición, y la vida eterna, que es la vida que da o la victoria sobre la muerte, Y luego dice, perdonándolos todos los delitos. Ufale. Ya. Esto es un versículo medio difícil, o es una parte del versículo medio difícil. Porque, ¿qué dice y qué creí por tantos años? Salvo, siempre salvo. Dice aquí, perdonándolos todos los delitos. ¿Sí? Lo que dice. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, vamos primero a regresar a un versículo que ya habíamos dicho. De modo que si alguno está en el Mesías, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo de aquí en adelante es nuevo. Es la oportunidad que uno tiene. Y ahí podemos poner, uno tiene para perseverar, para caminar, continuar, como se dice. Pero todo desde aquí se ha hecho nuevo. Efesios 5 dice así. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes, como corresponde a consagrados. Recuerden que esa palabra consagrados es alguien que dice que ya dedicaron su vida al Mesías, que ya van a pisar las pisadas del Maestro, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Ya consagrado es, yo me dedico a hacer esto, ¿sí? Ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idolatría, tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. Ahora, una cosa es resbalar y otra cosa es andar. ¿Sí? Una cosa es que voy por el camino y resbalo. ¿Sí? Y otra cosa es andar. Eso es importantísimo entender. ¿Sí? Si ya todo es nuevo, entonces, ¿cómo voy a andar? Por eso en 1 Corintios 6 dice así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No importa si son circuncidados, bautizados, de niños, de grande y otra vez, no importa. Si es injusto, no va a heredar el reino de Elohim. No se engañen. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. ¿Por qué puse este versículo aquí? Especialmente estos versículos.
Porque una cosa es resbalar y otra cosa es andar. Porque cuando yo comienzo a andar en un camino, un estilo de vida que no es de Yahweh, ya no soy de Yahweh. Ya no soy de Yahweh. Y no hay perdón. En lugar que yo diga, perdóname y me arrepiento y volteo otra vez y Yahweh me acepta. Entonces, perdonándolos todos los delitos, tiene que ver con lo que viene atrás. ¿Sí? Igual como estamos viendo aquí, porque uno puede bautizarse de una manera correcta, con el corazón ya circuncidado, ya puede servir por 20 años. Yo tengo un amigo que estudió, que llegó a la fe al mismo tiempo que yo, a los 14, 15 años. Ahí estábamos, nos bautizamos los dos en la misma noche. Fuimos al seminario juntos. Y él sirvió 20 años como trabajando con adolescentes y jóvenes. 20 años. Después de 20 años sirviendo, voltea con su esposa y le dice, soy homosexual. Dejó a ella y sus 2 hijas y se fue. Y cuando hablé con él, me dice, vamos a ser sinceros, Douglas. Tú y yo nunca fuimos amigos. Desde la primaria. Pasamos por las mismas cosas. Cuando yo iba a Pensilvania, yo siempre fui con él y platicaba con él. Y estamos viendo y diciendo y que el ministerio y que has aprendido y todo eso. Y 20 años después dice, nunca fuimos amigos. ¿Qué hizo? Él estaba yendo para acá, para Yahweh. Y en un momento dado decidió, ya no ando en eso. Yo voy para acá. Entonces mi amigo ¿tiene el perdón de esos pecados que está cometiendo ahorita? Claro que no. Él anda en el camino de perdición y no va a ser salvo. De eso habla, perdonando los delitos atrás. Desde aquí todo es hecho nuevo. Otra vez, resbalar es una cosa, pero dar la vuelta y andar es otra cosa. ¿Sí? Hasta hoy en día lo veo en Facebook. Me rompe el corazón. Qué difícil. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno. Último versículo. Esto lo hizo. ¿Qué es esto? Nos dio vida juntamente con Él. Esto lo hizo al cancelar la acusación. Otra vez, como muchos de los dichos de Pablo se toma fuera de contexto. ¿Y qué dicen? ¿Qué dice la gente que fue cancelado? La ley, la Torá, ¿verdad? No está diciendo eso. Está diciendo, dice, esto lo hizo, nos dio vida juntamente con Él, al cancelar la acusación. Tenemos varios abogados aquí que pudieran subir y dar mejor plática sobre lo que es un documento de deudas o una acusación, ¿verdad? Porque cuando viene una acusación ante
ante una persona y después el juez dice, es inocente, ¿significa que quitó la ley que él según rompió? No, quitó la acusación, el documento de deudas, ¿sí? Lo hizo al cancelar la acusación, documento de deudas. Estábamos condenados. Canceló ese documento. La paga del pecado es muerte. La acusación es que tienes pecado. Ya recibes muerte. Había una película que pasamos en tantos parques de Monterrey. Ahí cuando íbamos con los americanos, llevamos a los americanos a todos lados y pasábamos una película. En esa película el hombre está batallando con su fe y lo lleva a él a donde está crucificado Jesús, Yahushua. Y en esa película, ahí está clavado en la cruz la lista de pecados del hombre. Y lo que pasa es que ya cuando cae la sangre y pega a la hoja, se borra todo. ¡Wow! Increíble. Fue una buena película para entender lo que Yahushua hizo por nosotros, a cancelar la acusación, porque el Satanás, viene al Padre y ¿qué hace día y noche? Está acusando a los santos. ¿Por qué? Porque él piensa, y tal vez tiene razón en muchos casos, que no merecemos la salvación. Entonces ahí está como buen fiscal diciendo, no debe. Ya por eso acusándonos día y noche. ¿Y quién está ahí al lado del Padre? Nuestro abogado, Yahushua, que puede decir, dame esa hoja. Paz. Wow. Qué increíble. No canceló la ley, sino el archivo de nuestros pecados. ¿Sí? Eso fue. Y luego dice, cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales. ¿De qué está hablando? De la Torah. Mostrándonos que tú y yo no tenemos ni una solución para la muerte. Que Yahweh tenía que ser la solución para nosotros. Y por eso mandó a su Hijo. Porque ahí están todavía. Estamos estudiando los mandamientos, las instrucciones. Y ya dimos una vuelta. Y dije esta tarde que ya pues vimos tantas cosas que estábamos haciendo mal. Y ahora lo vamos a dar otra vuelta. Y vamos a ver más. Vamos a entender que cómo debemos amar a Yahweh. Pero también en qué estaba fallando. Para poder entender cómo tener vida y bendición en esta vida también. Y luego dice, y que nos condenaba. La ley nos condena. Eso es cierto. Ya cuando ya infringimos la ley, pues nos condena. Dice, cuando la quitó del medio de al clavarla en su madero. ¿Qué estaba condenándonos? Nuestros pecados. La acusación. La ley mostraba que estaba ahí en esa acusación. Y lo que él hizo era clavarla en su madero. Wow. Increíble. Romanos 8 dice, así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mesías Yahushua, porque el régimen del Espíritu de vida, lo que hizo el Mesías, lo que hizo Yahweh por nosotros, por mandar al Mesías,
Dice, te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Porque la naturaleza carnal, ¿qué hace? Nos lleva a pecar. ¿Y qué hace el pecado? Nos da la muerte. Entonces envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado. Y en su persona condenó el pecado. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torah. La Torah quiere perfección y nosotros no podemos ser perfectos. Entonces, Yahushua tuvo que cumplir con la justa exigencia de la Torah para que tú y yo pudiéramos tener vida, victoria sobre la muerte. Ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. ¿Y qué ayuda a la inclinación espiritual? La Torah. Porque el espíritu de Yahweh está permeado, la Torah está permeada con el espíritu de Yahweh, lo que es espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a caminar? ¿Qué es la inclinación espiritual ahora? Conocer lo que son sus mandamientos y caminar en ellos. ¡Wow! Increíble. La Torah no puede darnos la victoria sobre la muerte, aunque en esta nos da vida y bendición. Y porque transgredimos la Torah, estábamos condenados. Sin embargo, Yahushua canceló nuestra deuda en el madero. Murió en nuestro lugar. ¿Sí? Ahora, nuestro trabajo es servirle, caminar en los mandamientos. Amén. Qué tremendo pasaje. La verdad, increíble. Que la verdad va a ser un privilegio en el reino escuchar a Pablo, enseñando a las naciones. Wow. O tal vez va a estar enseñando a nosotros para ir a las naciones. No estoy seguro cómo eso va a ser, pero va a ser un privilegio escuchar a Pablo. Wow. Qué mente tan circuncidada para el Señor. Amén. ¿Qué aprendimos? 1. Debemos despojarnos de las inclinaciones carnales. Todo lo que tiene que ver con la carne, lo que es en contra de Yahweh en su palabra. 2. Resucitamos a una nueva vida aquí. Una nueva vida. Iniciemos una nueva vida. ¿Sí? Y la esperanza de la vida eterna, lo que es la victoria sobre la muerte. ¿Sí? 3. Yahweh nos dio vida perdonándonos nuestros delitos. Ya. Ahora, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso está hablando de alguien que está caminando, alguien que resbala, ¿verdad? Resbala, pedimos perdón y Él es fiel para perdonarnos. No nos dice con un pecado, ya estás fuera. Hay ciertos pecados que tal vez en cuanto a lo que es son de muerte, pero esa es otra discusión. Pero lo que nos va a llevar a la perdición es andar en lo que no es de Él. Yahweh nos dio vida perdonándonos nuestros delitos. Y el Mesías Yahushua murió en nuestro lugar, cancelando el documento de deudas. Lo que el fiscal estaba o presenta, tal vez hasta presenta con el Padre todos los días. Todos los días. Ellos no merecen la vida.
ellos son pecadores. Ahí está el fiscal en contra de nosotros. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? Qué bendición otra vez el pasaje, la palabra que nos habla Pablo en su carta. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie y luego vamos a ver las preguntas. Y después tenemos el último canto y luego declaramos el Shema. ¿Sí? Primero, ¿te has despojado de las inclinaciones carnales? La mayoría de nosotros podemos decir mayormente, ¿verdad? Pero ahí están esas inclinaciones. Por eso hay una pelea. Hay una pelea dentro de nosotros todavía, porque esta carne quiere lo que quiere. Entonces, hay que despojarnos constantemente de las inclinaciones carnales. Por eso, como dije, tomando cautivo cada pensamiento. Entonces, si esto me va a llevar a pecar, la inclinación, entonces debo tirarlo. Y debo buscar cómo combatir esas inclinaciones con la palabra. Si no, va a tener victoria sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, combatir esas inclinaciones con la palabra. 2. Tu andar refleja una nueva vida y la esperanza de una vida eterna. Tu andar. Estoy hablando de tu andar. No estoy hablando de tal vez uno resbala de repente. Estoy hablando de tu andar. Eso es importante. Examinar nuestras vidas y más poder andar de la manera correcta. 3. ¿Has aceptado el perdón que Yahweh ofrece? Estoy hablando ahora de tus pecados anteriores. Hay personas que batallan con sus pecados de antes por toda la vida. ¿Y qué dice la escritura que acabamos de ver? Canceló. Canceló la acusación. Yo batallé mucho tiempo con un pecado de mi pasado. Pero cuando estaba en el seminario, fui a un concierto y en ese concierto habló Josh McDowell. En ese concierto. Y dijo algo ahí que me libró. Que yo estaba cargando con algo por años. Y ya en ese momento, cuando dijo algo, explicó lo que dice la palabra. Y un amigo que estaba batallando con lo mismo, ahí a mi lado, lloramos como bebés. Por 10, 15 minutos. Estábamos llorando porque lo que dijo él nos libró. Aceptamos por fin el perdón que Yahweh ofrece. Wow. ¿Has aceptado el perdón que Yahweh ofrece? Y lo último, ¿cómo te ha impactado que en el Mesías fue cancelado tu documento de deudas? Así es. ¿Podemos decir amén? Amén, así es. Debe impactarnos de una manera que no queremos hacer nada en contra de Yahweh. Eso debe ser nuestro sentir. Ya no vivir en temor, sino soy hijo del Dios viviente que mandó a su Hijo a cancelar mis deudas, clavándola a su madero. Qué bello. Les animo a reflexionar en este pasaje, estas preguntas, toda la semana. Y habla con el Padre. Dile que lo que necesitas decir. Y si tienes que por fin aceptar el perdón que Yahweh ofrece por algo, o tienes que hacer un cambio en tu vida, dile a Yahweh.
Dile a Él, al Padre, porque Él es bueno, es muy bueno, es perfectamente bueno. Amén.